Muy buenos días, que Dios les bendiga en esta mañana hermosa que el Señor nos regala. Pedimos disculpas por el retraso, algunos inconvenientes técnicos, pero que, gloria a Dios, ya lo tenemos resuelto. Gracias a Brian por la disposición y gracias a cada uno de ustedes que sé fielmente está ahorita viendo esta transmisión. Le pido por favor si puede compartirla con sus familiares, con amigos. Parte de lo que queremos es que no se pierda la esencia de lo que es compartir. Y esta iglesia, Comunidad del Shaddai, es algo de lo que siempre ha anunciado, siempre hemos vivido, hemos testificado, y no queremos que una situación como la que estamos atravesando ahorita vaya a impedir eso. Queremos que el compartir se mantenga, así que les envío un abrazo muy fuerte a través de este medio, en donde ahorita solamente estamos transmitiendo a través del Facebook. En YouTube se subirá después de la transmisión esa, mientras corregimos esos detallitos, pero lo importante es que usted pueda compartirlo y que pueda ser parte de este culto de domingo, un domingo histórico para este país, un domingo histórico en donde muchas de las iglesias están haciendo esto precisamente, y en donde, como lo compartía con algunos amigos y hermanos, es un momento decisivo, es un momento determinante para la iglesia cristiana evangélica. Es un momento de prueba, es un momento en donde al final de esto veremos la respuesta de Dios y la respuesta de aquellas personas que aman la obra del Señor. Qué bendición que pueda estar de verdad acompañándonos. Vamos a entonar un canto, como es costumbre en nuestra congregación. Queremos iniciar este tiempo de enseñanza, pero antes con una adoración. Creo que la prédica, la palabra de Dios, cuando ha sido precedida de un tiempo de adoración, es más rico aún. Así que dispongamos nuestro espíritu y podamos cantarle esto a nuestro Señor. Creemos en ti, oh Dios, creemos en ti, Señor, porque tú eres Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios justo. Tú eres nuestro Dios y nosotros confiamos plenamente en ti, Señor. Tú eres el dador de la vida, tú eres el Dios por el cual se sostienen todas las cosas, y es a ti a quien nosotros hoy venimos a adorarte desde esta diferente plataforma, Señor, pero siempre con nuestro espíritu en adoración, dándote a ti toda la gloria, porque es tuya, Señor, toda la gloria es tuya por los siglos de los siglos. Y hoy, Señor, desde este lugar y en el nombre de Jesús oramos bendición para cada una de las familias, para cada uno de esos hogares donde están reunidos ahorita, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, proclamando que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, Señor, y que a pesar de que las calles están vacías y las puertas de las iglesias estén cerradas, y quizá eso quiera traer, Señor, a nosotros algo de aflicción, hoy confiamos en ti, Señor, porque somos tu iglesia, y la iglesia de Dios hoy está en pie. Recibe la adoración, recibe toda la adoración, Señor. Gracias, Señor. Bendito Señor. Creemos en ti, Dios. Creemos en ti, Señor. Quiero levantar ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús, llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús.
Recibe tú toda la gloria y toda la honra. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, Señor. Nuestro Dios, mi Dios, el Dios de poder, el Dios de maravillas, el Dios de milagros, el Dios que reina. Hijo de Dios, gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de señores. Gracias por darnos la oportunidad de poder seguir llevando tu palabra, la palabra que vivifica, la palabra que levanta, que resucita, la palabra que inspira, oh Dios, a tus hijos, a tu pueblo. Amén y amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siguiendo esta transmisión. Hoy domingo histórico, decía al inicio, un domingo en donde, hermanos, y quiero que como iglesia dar un mensaje claro. Este púlpito no se prestará para dar noticias científicas, no vamos a estar ocupándolo para llevar estadísticas. No soy un científico, no soy un médico, no voy a estar dando estadísticas mientras podamos dar el mensaje del poder del Evangelio que es Cristo Jesús. Eso es lo que debemos anunciar desde este púlpito, un mensaje de esperanza, un mensaje de que el poder del Evangelio es suficiente aún en estos tiempos, y que en estos tiempos podemos nosotros darle toda la gloria a nuestro Señor, toda la gloria sea para Él. Quisiera que usted se ponga cómodo allí en su casa, no sé si está en la sala de su casa, en el dormitorio, donde quiera que se encuentre, póngase cómodo. Si tiene la oportunidad, tómese un cafecito, un fresco, aproveche, usted que puede, háganlo, y ojalá que esté rodeado de sus familiares. Recordemos que la esencia de compartir no la podemos perder, mis hermanos, no la podemos perder. Yo puedo desde acá darme cuenta de cuántas familias están conectadas, y quiero bendecir a cada una de ellas, a mi hermano Miguel, a mi hermano Cristian, a Raquel, a mi madre, a Oscar, a Lorena, a Brian que está por acá, a Adriana, a doña Cecilia, a Zaira que recién se nos conectó, a mi Zaira también quiero saludar, a Diana, Santa Bárbara, y muchísimas personas. También a la Juela nos está también viendo con su familia, Kevin, doña Nuria, María Eugenia, don Álvaro, a Marianela, Nelita, un abrazo, a Yendri, un abrazo. Yendri, hace mucho no la vemos. Pero esto es lo que hace, y aquí es donde la iglesia tiene que sacar provecho. Es aquí donde la iglesia tiene que sacar provecho. La astucia en estos momentos es vital por parte de los hijos de Dios. Poder alcanzar a aquellas personas que quizá hace mucho no visitan un templo, aquellas personas que quizá hace mucho han estado distanciadas. Y queremos como iglesia no quedarnos atrás. ¿Se da cuenta que la iglesia no se está cerrando? Se está abriendo y aprovechando un medio como lo es el Facebook o como lo es YouTube, diferentes plataformas que hoy podemos aprovechar para poder nosotros cumplir ese mandato de parte del Señor de hacer discípulos, esa gran comisión. Hoy quisiera que habláramos de Adán y Cristo, los dos Adanes, Adán versus Cristo. Y quiero, si usted tiene la posibilidad, espero que sí, de tener su Biblia allí en su mano y puede abrir Romanos capítulo 5. Hoy quisiera que viéramos detalles sumamente importantes y reveladores de lo que es la palabra de Dios y lo que significa la comprensión de un texto como Romanos 5, la escena que el apóstol Pablo presenta para nuestras vidas. Créame que es algo revelador, y que estoy seguro, una vez terminado este mensaje, quizás su perspectiva con respecto al pecado, con respecto al nacimiento de nuevo, al nacer de nuevo, va a ser muy diferente a lo que antes tenía. Y esto no porque lo haya predicado un hombre, eso es porque es la palabra de Dios la que tiene poder para hacer transformar corazones.
Dice, y quiero iniciar antes con una historia, ayer lo conversaba con mi esposa, de una frase de un hombre quien fue don Winston Churchill. No sé si ha escuchado usted de este hombre, el primer ministro de Gran Bretaña. En 1940, él utilizó una de sus muchas frases, y que yo quisiera con esta frase hacer la introducción al mensaje. Un momento en donde la Segunda Guerra Mundial estaba en su máximo apogeo, y resulta que sus soldados, sus pilotos de avión, hicieron una de las grandes hazañas frente a un ejército que triplicaba a los británicos, y fue que sus pilotos lograron detener esta guerra dando sus vidas. Cuando finalizó esto en 1940, cuenta la historia que Churchill se sentó en su auto junto a su chofer y dijo esto, frase que quedó grabada: nunca antes en el ámbito del conflicto humano tantos le debieron tanto a tan pocos. Nunca antes en el ámbito del conflicto humano tantos le debieron tanto a tan pocos. Y yo quisiera tomar prestada esa frase para hacer la introducción de este mensaje. Nunca antes en toda la humanidad tantos le debieron tanto a un solo hombre, Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, y aquí es donde yo quiero que usted me acompañe, versículos 12 al 21. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no pecaron, con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno por el juicio. A la verdad, surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinará en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dios, ruego tu dirección, tu sabiduría para poder exponer esta palabra ante tus hijos, tu pueblo, y muchas personas que serán bendecidas y edificadas a través de esta palabra que es tuya, Señor. Amén. Amén. El tema, mis amados, acá es: el pecado y la muerte vinieron por Adán, pero la justicia, la gracia de Dios vino por Jesús. Adán y Jesús. Hay grandes similitudes entre ellos, pero también hay abismales diferencias que son jamás incompatibles. Y quisiera que podamos ver esto, porque Pablo está frente a un pueblo que tiene ciertas dudas, como posiblemente usted y yo las hayamos tenido, y quizá muchos hoy las tengan, y a través de una enseñanza como esta nos va a quedar más claro.
podemos dividirlo en dos secciones. Esto que yo acabo de leer, estos versículos, desde el versículo 12 hasta el 21, podríamos dividirlo en dos. Del versículo 12 al 14, Pablo está mostrando el reino del pecado y de la muerte, y cómo entraron al mundo y por la desobediencia del hombre. Y quisiera que nos vayamos al versículo 12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 3 pasos. Número 1, el pecado entró. Número 2, por el pecado entró la muerte. Y número 3, la muerte se extendió a todos. Hermanos, cuando alguien le pregunte por qué este mundo está tan mal, por qué es que este mundo está tan confundido, tan corrupto, esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Porque el pecado entró en el mundo. Y con el pecado, la muerte. Y la muerte se extendió a todos. Esa es la razón por la que estamos en un mundo caído, por la que estamos en un mundo de confusión, en un mundo en rebelión. Ahora, el pecado se origina con Satanás. Allí se origina el pecado. Ahí fue donde se originó. Pero entra al mundo por la desobediencia de Adán, del hombre y no de la mujer. Y eso no es machista, simplemente fue el hombre el que desobedeció a una orden directa de Dios. Toda la raza humana que desciende de Adán hereda culpa y hereda corrupción. Eso es lo que los teólogos llaman el pecado original. Todos quienes somos de la línea de Adán estamos contaminados con el pecado. Todos, sin excepción, venimos a este mundo con ese sello, con esa contaminación, y que el bautismo no lo limpia. El hecho de que yo decida ir a las aguas y sumergirme no me quita ese pecado original. Lo que Pablo está diciendo aquí es, no es que nosotros nos rebelamos contra Dios, no es que nosotros le desobedecemos a Dios. Es cierto, es una realidad, pero no es lo que Pablo está señalando en este texto. Pablo lo que está señalando es que el pecado se dio desde el momento en que Adán desobedeció. Esto, hermanos, yo voy a ir despacio con esto porque es una gran verdad, y que créanme, me interesa mucho que podamos tener una claridad de esto. Si nosotros no entendemos esto, no podremos entender la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Necesitamos comprender esto. No es el pecado en el que constantemente caes, que ciertamente tenemos que pagar por nuestros pecados. Es el pecado original. Desde esa desobediencia de Adán es que nosotros hemos caído en el pecado. Es que este mundo está como está, terriblemente confundido, terriblemente corrupto, precisamente por eso. Entonces, pecamos en Adán. Ojo a este detalle gramatical. Leíamos al inicio, porque todos pecaron, porque todos pecaron. Voy a leer el versículo completo. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ojo a ese detalle gramatical. Esos son los detalles que nos hacen que nuestras mentes sean iluminadas por la palabra de Dios. La palabra ha sido revelada, pero la iluminación llega cuando un texto, una frase o un verbo como este nos transforma nuestra forma de ver las cosas. Cuando se refiere porque todos pecaron, esa palabra original griega, pecaron, se encuentra en pasado. O sea, que pecamos, o que el pecado nos alcanzó desde ese lugar, en el huerto del Edén. Cuando Adán desobedeció, en ese momento fue traspasado a nosotros. Necesitamos entender eso, mis hermanos. Necesitamos entender que ese es el pecado con el cual nosotros cargamos y nos contamina.
En pecado he sido concebido, dijo David, Salmo 51. En pecado me trajo mi madre, me concibió mi madre en pecado. Ahora, hay una similitud de cómo entró el pecado y cómo entró la justicia. Un hombre, habla de un hombre. Adán fue designado por Dios como un representante legal de la humanidad. Por así decirlo, Adán fue la cabeza, y es una palabra que se utiliza en teología, la cabeza federal. Y no quiero complicar mucho algunos términos, simplemente así se conoce la cabeza federal. ¿Qué significa? Bueno, eso habla de pacto, de un pacto. Dios, a través de la historia, es la forma en que Dios lo hace. Trata con la humanidad por medio de pactos. Es la forma en que Dios lo ha hecho. Una persona mediadora, una persona que sustituye a alguien. Y quiero dar un ejemplo, quiero ilustrar esto con un ejemplo. David y Goliat. David y Goliat se van a enfrentar, pero no es que haya algo personal entre uno y otro. David representa un pueblo, Goliat representa otro pueblo. La victoria de uno es la victoria de todo un pueblo. La derrota de uno es la derrota de todo un pueblo. Representante legal. Adán fue el representante nuestro. Así lo designó Dios, así lo estableció Dios. Cuando dos países entran en conflicto y el presidente de un país le levanta la guerra, le levanta la voz a otro país, si nosotros somos ese país, somos parte, nos está representando. Y si el presidente vence, vencimos nosotros. Pero si es derrotado, fuimos derrotados nosotros. Quiero que ese concepto quede claro, del representante, de lo que Adán representa. Porque alguien podría decir, bueno, en el caso de un presidente yo lo elijo, pero yo no elegí a Adán. Podría alguien decir en estos momentos, eso es injusto. ¿Habría alguien que pudo haber hecho las cosas mejor que Adán? O usted mismo, mi hermano, mi amigo, mi amiga, usted mismo podría haberlas hecho mejor que Adán. Un representante legal es eso, es un representante legal que fue escogido para nosotros, para representarnos. Aunque nosotros pagaremos por nuestros pecados, hay una gran verdad, y es que pertenecemos a una raza corrupta, culpable, heredada por Adán. Ahí pertenecemos, por un solo. Y el contexto de Romanos capítulo 5 es ese. De hecho, el versículo 15 dice que por la transgresión de uno murieron los muchos. El verso 16 dice, el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. El verso 17, por la transgresión de uno reinó la muerte. El verso 18, una transgresión resultó en condenación para todos los hombres. Verso 19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Mi hermano, mi hermana, tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas porque eres pecador. Esa es una verdad y es una lucha que si no la comprendemos, será frustrante el resto de nuestros días. Será frustrante. En pecado me concibió mi madre. Ahora, ese pecado de Adán, la desobediencia, fue acreditada a la humanidad. Fue acreditada a la humanidad. Mire lo que dice el verso 13 y 14. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Del que es figura del que había de venir, representante, figura del que había de venir. Hay similitudes entre ellos. Ahora, esto que dice acá
es impactante y quiero tratar de hacerlo de la forma más resumida, más clara, más entendible posible. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. No sé si nota en el escrito del apóstol Pablo cómo le da énfasis a esa falta de Adán. No pecaron con una ofensa semejante. Mira el grado que le da de la transgresión, de la falta de Adán al pecar contra Dios. Se reveló a Dios, se le reveló al Dios mismo, se le reveló al Dios que le dio la vida, al que le dio todo, se le reveló. Ahora, la ley cumplió un papel muy importante y lo vamos a ver más adelante. Pero de estos versículos quiero resaltar cómo la muerte estuvo y reinó y la gente moría, porque la ley estaba en los corazones de los hombres. La muerte ya estaba, pero el pecado o la ofensa de Adán fue mayor. Ninguno de ellos lo hizo tan explícitamente como Adán. Todos murieron porque eran miembros de una raza que estaba condenada a muerte por una rebeldía de su primer representante. Ahora, no había ley, pero sí había pecado heredado por Adán. Hermanos, pero gloria a Dios porque la historia no es esa, o no termina allí, perdón. Sí es parte de la historia, pero no termina allí. Y el apóstol Pablo solamente utiliza estos versículos para poder explicarles de lo que ocasionó el pecado, lo que implica, para luego hablarles de lo que significa el segundo Adán, Cristo, Jesús. Las diferencias, y aquí vienen las abismales diferencias entre uno y otro. Hasta aquí quiero, para quienes están hasta ahorita viendo la transmisión, hablarles de lo que significa o de las diferencias y similitudes entre Adán y Cristo, lo que alcanzamos en Cristo, pero también lo que fue heredado de parte de Adán, y de que nosotros, a pesar de que nuestros pecados tendremos que pagar por ellos, el apóstol Pablo en esta carta, en esta escena, en estos versículos, está dejando claro: no es tanto tus rebeliones, no es tanto tus pecados, mira lo que ya hemos heredado, el representante escogido por Dios, que fue Adán, ese pacto adánico, el cual nos representa a nosotros, ya nos incluye en esto que ocasionó el pecado, en esa muerte que alcanzó a todos. No hay una sola persona que pueda decir: a mí no me alcanzó la muerte, a mí no me alcanzó el pecado de Adán. Mire, hermano, podemos ir al gimnasio, podemos tener un bonito cuerpo, pero la muerte nos alcanzará. Moriremos con bonitos cuerpos, pero moriremos. La muerte alcanza a toda la humanidad. Les dije que se dividía en dos secciones esta explicación, o es esto que Pablo nos está enseñando y que le enseñó en esa oportunidad a los romanos. Y dijimos que esa primera parte, los versículos 12, 13 y 14, nos habla de la parte del pecado, cómo llegó a entrar. Pero gloria a Dios porque allí no termina la historia. Así como reinó el pecado y la muerte entraron al mundo, también por uno vinieron la gracia, la justicia. Qué lindo esto. Vino la gracia, la justicia, la vida a nosotros. Ambos fueron escogidos por Dios para representarnos, ambos. Un puritano llamado Thomas Gooding dijo en una oportunidad: solamente existen dos hombres ante la presencia de Dios, Adán y Jesús, y el resto está colgando de sus cinturas. Me llamó la atención esa frase.
Hermanos, dos representantes, Adán o Jesús. Pregunto, ¿cuál nos representa hoy a nosotros? ¿Cuál te representa a ti? La justificación, la gracia, el nuevo nacimiento nos hace reposar en Cristo, o una vida perdida de confusión igual a la de Adán, a la desobediencia de Adán. Verso 15 nos habla del don o de la dádiva, pero el don no fue como la transgresión. Hermano, note esto, y de todo el mensaje yo quisiera que usted pueda, si hay algo que me gustaría que recuerde de ese mensaje, es esto. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hermano, el impacto de Cristo es mayor. Ambos vinieron y dejaron un legado, pero el de Cristo es mayor. La vida en Cristo es vida, es verdaderamente vida. Dice el verso 16, y con el don o con la dádiva no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Pero ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Qué es lo que significa? Si un solo pecado, desobediencia, trajo la condenación de toda la raza humana, vayamos con sentido común. Si un solo pecado trajo la condenación del mundo, solo un pecado, desobediencia. Aquí donde vienen los raciocinios de Dios que son inexplicables al ser humano. Si un solo pecado, mediten eso, si un solo pecado trajo la condenación a toda la humanidad, ¿qué podría ocasionar el resto de pecados? Pero miren lo que dice: porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificarlos. Hermanos, no deberíamos esperar que si un pecado trajo la muerte a toda la raza humana, la condenación a toda la raza humana, no deberíamos esperar que todos los pecados de todos los hombres trajeran un mayor juicio y una mayor condenación. ¿No sería eso sentido común? Si un solo pecado nos condenó a todos, ahora todos los pecados, ¿no incrementaría eso? Todos esos pecados hicieron que Dios enviara a su Hijo para salvación, y eso es estremecedor. Todos esos pecados, lejos de traer un mayor juicio, provocaron que Dios enviara a su Hijo para salvarte, que diera su vida para salvación. Visto de otra manera, una montaña de pecados trajo una montaña de gracia. ¿Ve la diferencia abismal, Adán y Cristo? Verso 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por medio de la transgresión de Adán reinó la muerte, pero por medio de Cristo reinaremos en vida, porque ahora pertenecemos a un reino que venció. Ahora pertenecemos a un reino que venció. Hermanos, Cristo venció, y por esa gracia que nos fue dada, la cual nos alcanzó, hoy nosotros reinamos en vida. Eso es glorioso. Pero ¿para quiénes es esto? Porque podría estar cometiendo el error de hacer pensar que es para todos.
Note lo que dice la parte B del versículo 17. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, los que son justificados por la fe. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Todos los hombres, todos los que reciben el regalo. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermano, todo es por gracia, todo es por Cristo. No hay obras humanas, es Cristo, todo es por Él, todo es por Él, nada es por nosotros. No es una gracia inicial y ahora sí, papito, usted vaya y gánese. No, todo es por Cristo, todo lo hizo Él. Jesús es el Salvador, Él murió como nuestro representante y por causa de nuestro nuevo nacimiento es que Dios cuenta como nuestra esa victoria. En el momento en que nosotros nacemos de nuevo, y recordemos que nacer de nuevo no es solamente una oración, o no es una oración. Nacer de nuevo implica verme como pecador, ver mi realidad ante Dios y entender que sin Él no puedo hacer absolutamente nada. ¿Para qué es la ley entonces, pastor? ¿Para qué es la ley? En el contexto en el que Pablo está en estos momentos exponiendo esto, los judíos tenían una mentalidad que es la siguiente, y quizás sea la mentalidad de muchos hoy. Ellos pensaban que la razón por la que Dios les dio la ley era para frenar el pecado. Ok, entonces Dios nos dio la ley, Pablo, para frenar el pecado. Y Pablo les dice, no, están muy, pero muy equivocados. Es totalmente lo contrario. No es frenar el pecado, sino es hacerlo más evidente. Esa es la razón de la ley. No es para que nos frene el pecado, no, es para hacerlo más evidente. Hermanos, queremos destruir una zona verde. Póngale un rótulo que diga prohibido pasar. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Salga a votar este domingo, todos en la casa. Ahora se hace una campaña, todos en la casa y todos afuera. El problema está en nosotros, no es en la ley, es en nosotros. Ese es el problema que tenemos. Recuerde, heredado de Adán, la desobediencia de Adán, la que llegó a nuestras vidas, sigue siendo manifiesta. Entonces, veamos el verso 20-21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es glorioso esto. La ley revela el pecado, nos lo muestra, y una vez que nos lo muestra, es cuando nosotros decimos, tan mal estaba, necesito de la gracia, necesito de la gracia. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que soy insuficiente, me doy cuenta que en mis fuerzas no lo voy a alcanzar, y es por eso que el mensaje de la palabra de Dios es confrontativo. Yo podría en esa mañana predicar triunfalismo y decirte, eres un victorioso, eres un ganador, y posiblemente alcance más like, alcance más gente diciendo, qué buena enseñanza. Pero al cabo de las noticias de la noche o de mañana, otra vez vas a estar desanimado. Pero cuando aprendemos que en nuestras fuerzas no alcanzaremos nada,
es cuando entendemos que la gracia de Dios es suficiente para nuestras vidas. En el momento que yo entiendo cuál es mi condición sin Cristo, es cuando puedo llegar a un verdadero arrepentimiento. No a un remordimiento, a un verdadero arrepentimiento, y puedo ver mi corazón, porque el Señor me lo muestra a través de la ley, y veo cuánto le he fallado a Dios. Y puedo valorar la obra de Cristo a mi favor. Puedo ver sus lágrimas de sangre, su sudor de sangre, sus heridas. Puedo verlos sufriendo. Hermanos, Dios, Jesús, estando en el trono, decidió descender por usted y por mí. Gloria a Dios por su misericordia, por su amor, y porque permite que hoy, a través de una enseñanza como esta, muchos puedan ver su corazón, su realidad, y puedan decidir ver realmente lo que hay en sus corazones y ver la necesidad de un arrepentimiento verdadero. La palabra arrepentimiento, metanoia en griego, es cambiar mi dirección para tomar otra. Eso es el arrepentimiento, o uno de los sinónimos, convertirse. ¿Estamos verdaderamente convertidos a Cristo? ¿O será que estamos con las tendencias del primer Adán? La tentación llega a nosotros, nos da igual. ¿O estamos teniendo esa lucha para no desagradar a Cristo, para no desagradar a Dios y para agradarle? Tendremos esa lucha. Adán causó un gran desastre por la transgresión, pero la bendición por Cristo, mis hermanos, es sobreabundante en comparación con la maldición del pecado. La gracia sobreabunda aún mayormente que el pecado. Cuando nosotros venimos a un verdadero arrepentimiento, a Cristo, vamos a ser impulsados a obedecer la ley, y no por miedo, no va a ser por miedo, sino por gratitud a lo que hemos visto, a lo que Dios nos ha permitido ver, por el nuevo nacimiento, el ser renacidos en Cristo. Nos hace ver lo que Cristo hizo por nosotros sin nosotros merecerlo, y es allí donde la ley la podremos obedecer sin ser impulsados por miedo. Creo que hemos llegado a un punto en donde estamos tan acostumbrados a ver lo mal que está este mundo, que podríamos fácilmente perder la vista de lo que Cristo introdujo en su venida. Hermanos, el mundo está tan corrupto, el mundo está tan mal, que podemos dejar de ver lo que Cristo introdujo, esa gran verdad, esa maravilla, la podemos dejar de ver. Nos podríamos acostumbrar a eso y dejar de ver cómo personas llegan a los pies de Cristo. Yo quiero que imagine esto. Imagine esto. Niños, si están algunos viendo, no se asusten, es simplemente una ilustración. Pero imagínense un cementerio en donde las personas empiecen a salir de las tumbas. Y empiezan a salir de las tumbas, pero no como zombies, sino que salen de sus tumbas vivos y empiezan a caminar. Eso es lo que ocurre cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona le entrega su vida a Cristo. Pasó de la muerte a la vida. ¿No es eso asombroso? Eso es lo que Cristo trajo con su venida. Pero este mundo en el que estamos viviendo podría hacernos quitar la mirada de esas grandes maravillas, de esa gracia abundante, sobreabundante en nuestras vidas. Un pecador está verdaderamente
muerto. Y podríamos acostumbrarnos a esto. Yo quisiera cerrar este tiempo de enseñanza, de predicación, haciéndote una pregunta. ¿Cuál Adán te representa? ¿Te representa el primer Adán? ¿O te representa Cristo? Un maestro de la ley llamado Nicodemo en una oportunidad se acercó a Jesús. Esto lo encuentra usted en Juan capítulo 3, para hacerle la pregunta del millón: ¿cómo nazco de nuevo? ¿Cómo hay que nacer de nuevo? Y Cristo hace un esfuerzo para explicarle, y parte de lo que Cristo le dice, y voy a parafrasear el texto, es que lo compara con el pueblo de Egipto, cuando eran mordidos por serpientes y morían. Y una serpiente fue levantada a lo alto, y Dios le dijo a Moisés: diles que cuando sean mordidos por una serpiente, tan solo miren esa serpiente que has hecho, y esas personas vivirán. Esa ilustración que Jesús hace a Nicodemo es válida traerla a hoy. Esa serpiente que mordía al pueblo tipifica el pecado que hoy continúa mordiendo. Y esa serpiente que fue levantada y que con solo mirarla vivían, esa serpiente tipifica a Cristo. Note algo: una serpiente mordía y mataba, pero si miraban a una serpiente, vivían. El pecado hoy nos muerde y estamos muertos, pero miramos a Cristo, que murió hecho pecado. Dice la palabra de Dios que todos los pecados fueron cargados. Él cargó con todos los pecados. Mira a Cristo, mi hermano. Mira a Cristo. Mira a Cristo. No importa cuál sea la condición en la que hayas llegado hoy y estés viendo esta transmisión, mira a Cristo. Cuando miramos a Cristo, ocurre un nacimiento en nuestras vidas. Mi oración y mi anhelo es que esta congregación sea una congregación de renacidos, de gente que diga: yo verdaderamente necesito nacer de nuevo. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra expuesta. Doy gracias por cada uno de mis hermanos quienes han estado viendo y escuchando esta palabra que es tuya, Señor. Oro para que esa misma palabra edifique, traspase, Señor, las mentes, los huesos, el corazón de mis hermanos. Y hago un llamado, Señor, al arrepentimiento, un llamado a reflexionar en nuestras vidas. Dependemos de ti en todo momento, Dios. Así las noticias nos digan lo contrario, dependemos de ti siempre. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe se mantenga y vaya en incremento, Dios. Ayuda a nuestra fe. Queremos seguir creyendo. Necesitamos seguir predicando tu palabra, porque hay un mundo, hay muchas personas que están necesitando escuchar un mensaje de aliento, de ánimo. Y la mejor forma, oh Dios, es predicando tu palabra, el poder del evangelio, a Cristo y a Cristo resucitado. Tú, Señor, viniste a este mundo y con esa venida trajiste, Señor, gracia sobreabundante para acabar, oh Dios, con ese pecado el cual el enemigo siempre nos ha señalado. Hoy, Dios, damos gracias como tu iglesia, como tus hijos y aquellas personas, oh Dios, que quizás han dudado de su verdadera fe. Oro para que tú reveles su corazón, para que tú abras el corazón de cada uno de ellos y puedan observar cómo se encuentran delante de ti, y que podamos todos juntos entender de la dependencia absoluta de tu gracia,
de esa gracia que hoy disfrutamos, pero también de una gracia venidera, Señor. Gracias porque la estancia nuestra en esta vida, Señor, es corta, pero nos espera una vida eterna. Que hoy, Señor, después de este mensaje, quedemos con esa sed, con ese anhelo, con esa hambre, con ese deseo, Señor, y con esa claridad de que tenemos vida eterna y en ti, Señor. Toda la gloria sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados amigos, hermanos, continuaremos haciendo las transmisiones de esta manera. Posiblemente incorporaremos el canal de YouTube. De hecho, finalizada esta enseñanza, quedará guardada o quedará subida en el canal de YouTube de nuestra iglesia, en la cual estamos trabajando, y sigo rogándole sus oraciones. Les pido sus oraciones por esta iglesia, por esta congregación. Creemos en el lema que el Señor nos dio desde el primer día en que fue fundada, porque Él nos sostiene, y sabemos que hay personas que aman esta iglesia y que por gracia de Dios y a pesar de mí me aman. Gloria al Señor, porque la obra es de Dios. La obra es de Dios, y cuando usted comprende que la obra es de Dios, sé que usted ayudará a sostenerla. Gracias por sus palabras de ánimo, gracias por sus ofrendas, gracias por su apoyo. Que el Señor les bendiga en gran manera. Un abrazo.